Hola a todos, bienvenidos a una nueva parte de hematología veterinaria. Hoy vamos a aprender los conceptos básicos sobre los leucocitos, cómo es el proceso de la leucopoiesis y cuáles son los causales de aumento o de disminución de los diferentes leucocitos en sangre. Entonces, recordemos que los leucocitos son los diferentes tipos de células que se encargan de defender el cuerpo. Los leucocitos están compuestos por los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y los linfocitos, cada uno de los cuales tiene diferentes funciones, es decir, cada uno va a defender el cuerpo contra diferentes tipos de organismos o diferentes situaciones. Al igual que los eritrocitos, se comienzan a producir y diferenciar en médula ósea y en sangre están las formas funcionales. Algunos de ellos, como lo son los linfocitos y los monocitos, tienen la capacidad de hacer parte de los tejidos o de llegar propiamente hasta un tejido cuando el cuerpo necesita un tipo de defensa específico. Entonces, tenemos que tener presente que los monocitos, cuando están en tejidos, pueden ser o se ven o se conocen como macrófagos o como células mieloides o células dendríticas, ¿listo? Y los linfocitos, pues hay de dos tipos, los linfocitos B, los linfocitos T, y en los tejidos, pues también pueden ser células linfoides tipo dendríticas o plasmocitos. Entonces, esto es para que tengamos en cuenta que por lo menos un macrófago no es diferente a un monocito, es simplemente un monocito que está en tejido, porque en ocasiones se suelen confundir con este tipo de celularidad. Los primeros leucocitos que vamos a ver son los neutrófilos. Los neutrófilos son los encargados de defender el cuerpo más que todo contra bacterias, pero también están presentes en procesos inflamatorios, en respuestas inmunes adaptativas y en daño tisular. Es un mediador del daño en los tejidos. Viven aproximadamente 10 horas en circulación y de 1 a 2 días en tejido. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos valores? Porque a veces existen unos aumentos o unas disminuciones fisiológicas en los neutrófilos que son transitorias, ¿listo? Que las vamos a aprender más adelante. Y que no significa que el paciente tenga alguna enfermedad, pero sí es importante que tengan en cuenta contra qué está defendiendo el cuerpo o en qué situaciones se presentan o salen en defensa del organismo o en mediación para que el organismo no tenga daños más graves de los que ya puedan estarse presentando. Con los neutrófilos van a encontrar dos términos que son desviación a la izquierda o desviación a la derecha, donde la desviación a la derecha significa que hay formas que del neutrófilo que ya están degeneradas o que están muy viejas, ¿sí? Donde ya se ve el núcleo pues con muchas lobulaciones y eso quiere decir pues que está más tiempo del que debería en sangre o en el tejido o que el proceso está requiriendo que permanezca más tiempo. O desviación a la izquierda, que es cuando se presentan formas invaduras de los neutrófilos que se llaman bandas o se conocen como bandas, neutrófilos bandas, lo cual nos estaría indicando que pues que hay un proceso que está requiriendo de una gran cantidad de neutrófilos y que pues el cuerpo los está produciendo, pero pues todavía no están en la forma totalmente madura. Entonces, estos dos términos son importantes tenerlos en cuenta cuando en los resultados de los análisis clínicos encuentren que les dicen neutrófilos en banda o neutrófilos hipersermentados. Los basófilos son los leucocitos que van a defender al cuerpo en situaciones de hipersensibilidad, ya sea inmediata o tardía. También hacen parte del proceso de la hemostasia por secreción de heparina y calicreína y tienen una acción contra parásitos en poca medida, pero la tienen, y contra células neoplásicas. Su vida media es de 20 minutos en circulación, son fácilmente identificables porque pues tienen gránulos bastante púrpuras y es normal en ocasiones ni siquiera encontrarlos en sangre. Entonces no se deben preocupar de que en el cuadro hemático le salga cero en la presencia de basófilos o en el hallazgo de basófilos porque es posible que no se encuentren en sangre. Los eosinófilos son los que tienen la actividad propiamente antiparasitaria, también hacen presencia en reacciones de hipersensibilidad inmediata, reparación de tejidos, en respuesta inflamatoria como unos moduladores,
Tienen también actividad bactericida, pero muy poca, y su vida media también es de 20 minutos en circulación, por lo cual es normal no encontrarlos en ocasiones en sangre. Estos tienen una característica muy chévere y es que varían su morfología según la especie, donde en los equinos los gránulos son mucho más grandes, en el felino los gránulos rojitos, porque de ahí su nombre de eosinófilo, los gránulos que se ven bastante rojos o fucsia son más bien alargados, en el canino son redondeados y en los bovinos se ven más como un punteado, los gránulos son pequeños pero se ven bastante punteados. Entonces, en las diferentes especies va a variar un poquito el tamaño de los gránulos o la formita del gránulo, pero siempre se va a ver de una coloración rojiza en el citoplasma o los gránulos se van a ver rojizos. El basófilo se va a ver con gránulos moraditos, el eosinófilo con gránulos rojitos. Los monocitos son células que ayudan a restringir la replicación de las bacterias, son células que hacen altamente procesos de fagocitosis, defienden el cuerpo contra diferentes organismos, regulan la respuesta inmune, atacan bacterias, hongos, eh, se encargan también del procesamiento de antígenos, de eliminar células muertas, tejido dañado, necrosado y pues también interactúan con células neoplásicas. Cuando es monocito, cuando está en sangre, dura de 24 a 72 horas en circulación y cuando ya pasa al tejido, que es cuando se conoce como macrófago, puede durar semanas o meses en un tejido. ¿Listo? Realizando su actividad. Y finalmente tenemos los linfocitos que se encargan de todo lo que es respuesta inmune celular e inmunar, se encargan de defender el cuerpo contra virus y neoplasias, producen anticuerpos, interleucinas, linfocinas y citoquinas. Entonces, su vida media siempre va a variar, puede ser semanas, meses, inclusive algunos pueden durar años en los tejidos y en circulación. Entonces, estas son las 5 líneas celulares de los leucocitos. Tengamos en cuenta esto debido a que cuando se adquieren equipos de hematología, les pueden decir hematología en 3 partes, hematología en 4 partes o en 5 partes. Esto significa que pues, los equipos cuentan las células de la siguiente manera. Cuando es en 5 partes es porque cuenta por separado cada una de las líneas celulares. Cuando es en 4 partes, generalmente los basófilos y los eosinófilos los cuentan en uno solo y los otros 4 separados. Y cuando son en 3 partes, pues cuentan lo que son los linfocitos aparte, neutrófilos aparte y los basófilos monocitos y eosinófilos los cuentan dentro de un mismo grupo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta cuando se vaya a adquirir un equipo de hematología para que no se confunda qué es lo que significa 3 partes, 5 partes o 4 partes de lectura en un equipo de hematología. Cuando hablamos de alteraciones en los leucocitos podemos tener dos situaciones. Las leucocitosis, que es aumento en el conteo total de leucocitos, y las situaciones donde hay leucopenia, que es la disminución en el conteo total de leucocitos. Generalmente los estados de leucopenia se relacionan más a las neutropenias y linfopenias que hacia las otras líneas, debido a que las otras líneas pues se observan o tienen conteos muy bajos en sangre. Entonces, la mayor representación son por los neutrófilos y los linfocitos. Y en cuanto a las leucocitosis, pueden estar ocasionadas por neutrofilia, eosinofilia, basofilia, monocitosis o linfocitosis. ¿Listo? La neutrofilia es el aumento en el número, en el conteo total de neutrófilos, que puede ser fisiológica, o sea, está mediado por catecolaminas, puede ser por estrés, puede ser por lactancia, puede ser posterior a una vacunación, es normal, algo fisiológico que se presenta, aunque es más como hacia cuando es vacunación es más hacia el aumento de linfocitos que de neutrófilos, pero pues puede llegarse a presentar dependiendo del tipo de vacuna. También puede ser por glucocorticoides endógenos o exógenos, ya sea fármacos que estamos administrando de pronto algo como prednisolona o dexametasona, puede generarnos una neutrofilia o algunas enfermedades como hiperadrenocorticismo. En los estados de inflamación, infección y en la leucemia mielocítica eh, que se puede presentar en algunos pacientes. En cuanto a la neutropenia o a la disminución del número de neutrófilos, puede ser porque se disminuye su producción por un daño medular o porque se está generando
un consumo de los mismos, es decir, hay un proceso, una inflamación, una infección o alguna enfermedad que nos está haciendo o generando que se produzcan mucho los neutrófilos y pues puede llegar a un punto en el que pues es mayor lo que se requiere que lo que se puede llegar a producir y por ende pues se presenta un estado de neutropenia o un estado en el cual el paciente puede decirse que puede tener de pronto una desviación hacia la izquierda, donde ya comienzan a verse no los neutrófilos maduros, sino que se empiezan a ver más bandas. Cuando hablamos de linfocitosis es el aumento del número de linfocitos y linfopenia es la disminución en el número de linfocitos. La linfocitosis también puede ser fisiológica, puede también estar mediada por situaciones de estrés, posterior a una vacunación. En los casos de inflamaciones crónicas se dejan o sea, las líneas de celulares de los neutrófilos, que son los primeros que llegan al proceso inflamatorio, bajan y comienzan a aumentar las otras líneas, como los linfocitos o como los monocitos. Entonces se puede presentar una inflamación crónica, en algún desorden linfoproliferativo, en algún desorden medular y en algunas enfermedades endocrinas, pues que puede, al alterar el nivel hormonal, la cuestión de lo que son las catecolaminas o los corticoides endógenos, pues generan un proceso de linfocitosis. Y las linfopenias generalmente se presentan por glucocorticoides, por fármacos. En una infección viral es común que haya una linfopenia, es de hecho una característica de una infección viral, pero también puede ser cuando hay pérdida de linfa o en algunos casos inmunosupresión del paciente y no necesariamente que haya una infección viral, sino que pues hubo un proceso de pronto de un sometimiento extremo de estrés al paciente, entonces ya es más mediado por glucocorticoides, es más ya por una situación hormonal endógena y no necesariamente por una infección viral. También en algunas neoplasias puede llegarse a presentar linfopenia. Sin embargo, lo común es que en las neoplasias primero haya un proceso de linfocitosis. Con respecto a los basófilos y a los eosinófilos, recordemos que es normal inclusive no encontrarlos en sangre. ¿Listo? Entonces, no vamos a decir, no, hay una vasopenia o una eosinopenia porque puede que su conteo sea cero y es normal. Entonces, en los procesos donde hay vasofilia o hay un aumento en los mismos, puede ser por parásitos, por una enfermedad alérgica o pues ya propiamente por neoplasias o situaciones cancerosas como los mastocitomas. Y la eosinofilia se presenta por hipersensibilidad de tipo 1, por parásitos, más que todo por parásitos. También se puede presentar en los mastocitomas y en un síndrome muy específico que se llama síndrome hipereosinofílico, que se manifiesta mucho en gatos, donde pues se generan lesiones cutáneas y a lo que hacemos improntas, lo que se observa en esa lesión es un alto número de eosinófilos que llegan al tejido. Y finalmente los monocitos, recordemos que el estado de monocitopenia pues carece de interés o de importancia clínica, pero la monocitosis sí es sumamente importante porque se presenta en cuadros de inflamación crónica cuando hay tejidos dañados, tejidos muertos, tejidos necrosados, algunas neoplasias, cuando el paciente está presentando cuadros de estrés crónico o cualquier enfermedad que le pueda generar un estrés crónico al paciente y la administración exógena de corticoides o de fármacos. Entonces es importante tener en cuenta que si por ejemplo tenemos un proceso inflamatorio, una lesión cutánea, una herida y encontramos monocitosis es porque pues es un proceso ya grave donde ya se está presentando tejido muerto, tejido dañado y o en el interior del organismo, en el interior del paciente es un proceso que está crónico y que pues está empezando a generar lesiones celulares. Muchas gracias, esto ha sido todo. En un próximo video voy a mostrar ejemplos de situaciones clínicas de casos donde se presentan aumentos o disminuciones en la línea blanca. Y bueno, también retomamos un poco lo de la línea roja para que puedan entender un poco más este tema. Si les gustó, darle un like y no olviden dejar en los comentarios qué les gustaría que se explicara en este canal y compartan si les gustó el video. Muchas gracias.